Bueno, estamos ya en la clase de ética, valores. Y lo mismo. Yo la misma persona. Ay, que la máquina que tiene que... Vamos a iniciar. Les pido que por favor igual tengan sus micrófonos en silencio. A ver, yo les voy a compartir la pantalla. Por favor, por ahí escucho un micrófono, si le ponen en silencio. Ya. Bueno, como ya habíamos visto en la clase pasada, el ser humano es en la clase de expresión que acabamos de terminar. El ser humano es un ser social, no puede vivir aislado, sino que siempre tiene que estar relacionado con el mundo externo. Y para lograr que esta convivencia sea lo más armoniosa posible, debe aplicar ciertos principios de carácter general y revisar sus actitudes mostrando una constante disposición al cambio. Acuérdense que les decía en la clase pasada que los derechos de los unos terminan cuando empieza en los derechos de los otros. Y no por ser autoridad, pues siempre debemos también saber utilizar bien esos derechos y bien nuestro papel, nuestra posición de autoridad. Las actitudes del ser humano obedecen a muchas causas, por lo que muchas veces sus actuaciones no corresponden a su personalidad. El entorno crea algunos factores que nos permite a veces estar de un mejor genio, de un genio, de pronto salimos de la casa, tuvimos una discusión o algo pasó con nuestro auto o en el bus y eso hace que pues nosotros tengamos un mal día, como solemos decir. Entonces, somos víctimas de las circunstancias, ¿no? De lo que nos pasa. Pero ahí yo les doy una máxima. Ahí el secreto es que nosotros no debemos dejarnos dominar por las situaciones que se nos presentan, sino ahí es, la situación ya pasó, por ejemplo, si nos chocamos, si tuvimos un mal día, si tuvimos una discusión, eso ya pasó, es algo que nosotros no podemos controlar ni evitar, pero lo que sí nosotros podemos controlar es nuestra actitud y digamos, nuestra posición frente a determinada situación. Igual que poniéndonos mal genio, pues no vamos a lograr que las cosas se mejoren, pero tenemos que tener siempre una actitud positiva, como decía por ahí una de las compañeras, de lo positivo siempre hay algo, de lo negativo siempre hay algo positivo. Y esa es la visión y la actitud que debemos tener siempre y aprender de esas cosas que nos pasan. Juan ha levantado la mano. Dígame, Juan. Nada, maestro, buenas noches. Lo que pasa es que quería aportarte sobre de que tenemos que tener inteligencia emocional. O sea, sabemos que porque estemos enojados, el motivo que nos haya sucedido, siempre debemos de mantener nuestra moral en alto y tener inteligencia emocional. Siempre con buena actitud y con buena cara ante todo, a pesar de todo lo que pasamos en nuestra casa, hasta que tengamos algún problema. Muy bien, gracias, Juan. Está correcto lo que dice, y sobre todo cuando trabajamos con el público, cuando trabajamos con la gente, porque la gente Como no... dije, ¿Alguien me está hablando? sí, Maoli busca Magister, muy buenas noches. Como dije en la clase anterior, que de lo negativo siempre tenemos que sacar positivo, algo positivo, porque nosotros siempre vamos a estar frecuentemente tratando con la ciudadanía. Así es. Y si la ciudadanía nos dice cosas negativas, nosotros tenemos que tener, ante todo, la moral súper alta para de eso negativo nosotros sonreír y decirle algo positivo, porque se trata que si nosotros tratamos bien a la ciudadanía, la estamos autoeducando a que ellos vayan aprendiendo cosas que quizás no sepan. Eso se llama educomunicación. Correcto. Entonces, igual les estoy dando los términos para que ustedes los aprendan y cuando los digan que está bien, pues los digan de manera técnica, porque eso también es importante. Y como dice Maoli, así es. Nos va a pasar y yo lo he visto mucho. De hecho, yo trabajé también en un sistema grande de transporte público y yo hacía la comunicación ahí y una de las cosas es justamente hicimos una campaña de educación y cultura de transporte. Entonces los conductores nos decían, no, pero es que viene el usuario y nos quiere pegar porque, por ejemplo, se dañó el bus por razones que no son responsabilidad del conductor, ¿no? Sino que se dañó por alguna situación y ya le querían pegar al conductor porque
querían que les devuelva el pasaje, ¿no es cierto? Entonces, son cosas que hay que saber, y a veces el conductor, pues también, si el ciudadano le pegaba o le insultaba, el conductor le respondía con, ¿qué creen? Con un insulto igual. Entonces, bueno, y en ese tiempo no había las redes sociales como hay ahora. Entonces, ¿qué tal que alguien les filme? Y claro, la otra persona no va a filmar lo que él insulta, va a filmar lo que el conductor le está insultando. Entonces, ahora, no, bueno, primero que debe ser un tema, como dice Molly, de principios, ¿no es cierto? De más bien dar un precedente de una buena imagen. Pero también es un tema de cuidarse, porque ahora cualquier persona saca el teléfono, le filma, y eso puede ocasionar, como ya les dije, que se viraliza, como este video que les dije del policía que le plantó a la persona que tenía el perrito muerto, y a él le dieron una sanción disciplinaria por esto. Él estaba cumpliendo la ley. Y ya más adelante hay un ejercicio que está dentro de las tareas que dice, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted en esta situación y cómo la manejaría? Por eso les dije en la anterior clase, yo no les voy a tomar teoría, lo que voy a hacer es tomarles en ejemplos prácticos lo que estamos viendo en la teoría, porque eso es lo que a mí me interesa, no que ustedes me reciten los conceptos, ¿ok? Entonces, ¿qué son las relaciones humanas? Son, todo es crear un clima adecuado, ¿no es cierto? Y pero a veces se piensa que es un clima también solamente como falso, o sea, es solo por una política, cuando realmente debe ser crear pues unas relaciones que tienen que ser personales y profesionales también, donde básicamente deben estar fundamentadas en dos conceptos importantes que son parte de nuestra clase, que es la ética y la moral. Todas las relaciones humanas deben estar fundamentadas en estas dos estas dos conceptos. Y ahí quisiera saber quién me quiere decir, dos personas, por favor, para poder avanzar. ¿Qué es la ética? Las primeras dos que me levanten la mano. ¿Qué es la ética y qué es la moral? O si ustedes creen que son lo mismo, que son la misma cosa. ¿Quién quiere levantar la mano? A ver, Fernando, que le estoy viendo ahí. Fernando, me estoy hablando, no me vea la cara para otra parte. No sé el apellido porque no lo veo. Gilmar, Gilmar Ibarra. Cuénteme, Gilmar. Buenas, es para determinar la conducta, para saber qué es lo correcto y lo incorrecto de cada persona. ¿Eso qué es? Es la ética. ¿Y la moral? La moral es los valores que uno tiene y lo define como persona. Ya, o sea, no es lo mismo entonces. No, no es lo mismo. Ya, gracias. Tiene relación. Ok, gracias, Gilmar. Carlitos, que me levantó de otra. Carlitos. Cuénteme, Carlitos. La ética es de cómo uno se comporta, o sea, cómo tú vas viendo a las personas, cómo actúan las personas. Ok, ¿y la moral? La moral es, digamos, que uno corrige a esa persona si tiene una mala actuación, o sea, tiene un mal proceder, uno corrige a esa persona. Ok, muy bien. Gracias. ¿Cuál es su nombre, Carlitos? ¿Y apellido? Juan Moreira. Ya, Juan Moreira. Giselle, buenas noches. Hola, ¿quién me está hablando? Maoli Usca. Maoli, dígame. Dice que la moral es un conjunto de normas, valores, creencias y también son cosas, también es aceptada en una sociedad que sirve para que, ejemplo, si la ciudadanía trata de decir algo que no es coherente, nosotros como agentes civiles de tránsito tenemos que tener súper fuerte la moral para no caer en tentación, o sea, no caer en la ciudadanía tener un ego súper elevado para mantener la calma y sobre todo tener, como dije en las clases anteriores, tener un diálogo y tener paciencia para comunicarnos y dialogar con la ciudadanía.
Muy bien, ya, está bien, gracias. Vamos a seguir y luego hay otras preguntas que pueden responder las otras personas para poder avanzar. La ética, entonces, como ya han dicho las compañeras, es un conjunto de principios y valores morales que rigen el comportamiento de una persona o cómo realiza la actividad. Dirigen o valoran el comportamiento humano también en una comunidad. Es una disciplina filosófica desde hace mucho tiempo, desde épocas de la antigua Grecia, estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y está relacionado al comportamiento humano. Aristóteles es considerado el padre de la ética, ¿ok? Ahora, en cambio, ¿qué es la moral? Es la regla del comportamiento que usamos en la vida diaria. Entonces, la ética son los principios y valores que se aplican o que se deben aplicar al comportamiento humano. Y la moral, en cambio, como la regla de comportamiento que usamos en la vida, es un conjunto también de principios, normas, valores y creencias existentes y aceptadas en una sociedad. ¿Ya? Y ahí también tenemos el tema del libre albedrío, ¿qué es el libre albedrío? Es las decisiones que nosotros tomamos, la libertad, la libertad que tenemos de tomar las decisiones de acuerdo a qué, a nuestros principios, a nuestros códigos de ética, a nuestros valores, a nuestras creencias, a lo que hemos aprendido en casa. Entonces, mira, yo quiero que ustedes se fijen en este gráfico bien. Todos los seres humanos, nosotros estamos aquí, tenemos 3 caminos, ¿no? Entonces, 2 caminos, ¿no? Tenemos el bien y el mal, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos la libertad de saber si nos vamos para la izquierda o para la derecha. ¿En base a qué? A estos principios, a estas normas, a estos valores, a las creencias. Las creencias son las que se forman. Acuérdense que en la clase pasada yo les decía que nosotros tenemos en la mente humana un consciente y un subconsciente. Entonces, en ese subconsciente están todos los recuerdos que nosotros tenemos en base a nuestras vivencias desde niños. Esas son las creencias existentes y aceptadas que están transmitidas mediante la cultura, mediante los valores que nos transmiten en nuestros hogares, en las culturas en que crecemos. No es lo mismo la cultura esmeraldeña que la cultura manabita, no es lo mismo la cultura de la sierra que la cultura de la costa. Entonces, ven cómo todo se va haciendo, armando como un rompecabezas y que todo, pero que está ligado siempre al tema de comunicación y está ligado también al tema de todos estos principios y valores que están instaurados en nuestra mente, porque eso están instaurados en nuestra mente, están instaurados en nuestro subconsciente, ¿no? De que nos permite escoger el bien o el mal. Y luego, obviamente, hay otros factores que también inciden, como por ejemplo las relaciones con nuestros amigos en la adolescencia. Son también factores que marcan luego nuestro comportamiento. Por eso a veces vemos casos de personas que han crecido en buenos hogares, pero en la adolescencia, que es también una época de formación de nuestro carácter, de nuestras bases, de pronto nos contamos con personas que no tienen un buen comportamiento y eso influye, todo eso influye y luego obviamente cuando somos adultos somos como una piñata, ¿no? ¿Qué tiene la piñata? Tiene chicle, tiene tango, tiene de todo un poco, ¿no es cierto? Así es nuestra mente. Nosotros tenemos absorbido ahí todos varias creencias, varios valores, varios principios de todo lo que hemos vivido desde que somos niños hasta las cosas que hemos pasado en nuestras familias, que es el primer círculo el primer círculo social en el que nos relacionamos y de ahí aprendemos muchas cosas. Luego en la adolescencia, que nuestro segundo círculo social es la escuela, el colegio, los amigos, y luego cuando somos adultos, pues vamos como haciendo un filtro de lo que nos dejamos, lo que desechamos o lo que continuamos, ¿no? Así se construye la moral. Por eso a veces, no sé si por ahí puede ser también que si alguien tuvo una mala experiencia con algún familiar o algo del cigarrillo, les causó un cáncer, alguna enfermedad, generalmente esas personas pues tienen como una resistencia a poder hacer a fumar o incluso a tolerar el olor del cigarrillo. Y así igual, por ejemplo, las religiones también son unas manifestaciones culturales a través de las cuales aprendemos creencias, ¿no? Creencias que nos van enseñando desde pequeños
pero que luego obviamente nosotros tenemos que hacer como un filtro de qué es lo que nos queremos quedar, qué nos suma y qué no nos suma, ¿ya? Porque no todo lo que aprendemos es positivo o es verdad. Eso ya en nuestra época de adultez, pues debemos hacer ese ejercicio de saber cómo queremos nosotros proyectarnos para saber lo que nosotros nos dejamos y lo que desechamos, lo que mandamos al subconsciente, porque igual son recuerdos que nunca se van a ir. Por eso, de hecho, no sé si ustedes han escuchado que los hogares disfuncionales, o por eso no es coincidencia que, y ustedes han de haber estudiado eso también, que los delincuentes, las personas que roban, que matan, ¿no? Es porque también han carecido de esta falta de principios y valores desde sus hogares, la mayoría de veces, ¿no? Porque no han tenido esa educación, no han tenido afecto, no han tenido cariño, no han tenido una persona cercana que esté con ellos desde pequeños, y entre otra serie de factores que se unen, ¿no? Luego ya se juntan con gente que tiene otro tipo de vicios, y por esa razón, y obviamente el tema económico, son razones que hace que se construya un escenario y un ambiente que propicie este tipo de actitudes. Pero también hay gente que ha salido de ahí, incluso gente que ha salido de la drogadicción, ¿no es cierto? Y que han tenido esa fuerza de voluntad y esa fuerza de valor para poder dejar atrás ese episodio y poder salir adelante. Como les digo, hay un momento en la vida que uno tiene que sentarse, plantarse y decir, a ver, ¿con qué me quedo? ¿Qué lo voto? ¿Y qué me falta para llegar a ser una mejor persona o una mejor versión de mí mismo? Yo les doy ahí un consejo también, que es que todos deberían hacerse un FODA. Ustedes no sé si han hecho algún FODA institucional, ¿saben lo que es un FODA? Un FODA es fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Generalmente en las instituciones se hace este ejercicio para poder determinar cuáles son los factores que podemos tomar en cuenta para poder, como por ejemplo en el caso de debilidades, cómo yo identifico cuáles son mis debilidades para poder fortalecerlas a través de la capacitación, por ejemplo, porque todo ahorita se aprende y ahorita hay un montón de talleres donde las personas pueden aprender. Hay incluso videos tutoriales en el YouTube donde también se puede aprender. Y luego, en el caso de las oportunidades, si hay algo negativo por ahí, ¿cómo puedo hacer para esta oportunidad o esta amenaza que tengo, la convierto en una oportunidad? ¿No? Por ejemplo, no sé, me invento, están sacando personal de la institución. Entonces yo, esta amenaza que tengo, que es externa, ¿cómo la convierto en una oportunidad de pronto para poder ascender, de pronto para alguna otra situación? Pero siempre luego de que se hace este FODA, deben ustedes establecerse unos objetivos de vida y un plan de vida. Uno no puede vivir solo porque vive porque sí. Uno tiene que vivir primero partiendo de este FODA, que esto no es parte de la clase, este es un consejo que les estoy regalando porque creo que también es importante y ojalá si no se los han dicho, pues se los quiero compartir con mucho cariño, es hacer un FODA personal. Les invito a que este fin de semana o este feriado hagan un FODA personal de ustedes. Ustedes más que nadie se conocen cómo son, cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, y incluso esas debilidades que a veces parecen negativas, todo tiene algo positivo. Por ejemplo, hay gente que me dice, yo soy tímido. Entonces yo digo, bueno, pero ¿cuál es lo positivo de ser tímido? Que de pronto la persona tímida no habla mucho, pero es observador, está como viendo qué pasa, qué sucede. Eso es una debilidad que la convierte en fortaleza, ¿no? Entonces, ese es el ejercicio, no estar viendo solo lo malo que tengo, sino eso que tengo, no malo, pero esa, digamos, carencia que tengo, ¿cómo yo la puedo convertir en fortaleza? Tengo que capacitarme, tengo que hacer un taller para hablar en público, creo que me falta un léxico mejor, entonces voy a leer más, voy a hacer tal cosa. Entonces, luego que yo defino todo eso, tengo que determinar un objetivo, un plan de vida. Entonces, yo estoy aquí en mi actual curso para ser un agente de tránsito. Entonces, si yo quiero ser un agente de tránsito, ¿qué tengo que hacer? Estudiar para aprobar, ¿no? Porque nada le va a caer del cielo, ¿no? Entonces, si yo me he propuesto hacer eso, pero no estudio, ¿cómo quiero ser un agente de tránsito? No puedo, ¿no es cierto? Entonces, todo ocurre por una decisión. Hay una decisión que uno tiene que tomar en un momento de la vida y luego hay una acción. La decisión es que yo voy a ser agente de tránsito porque está dentro de mi plan de vida, porque luego de eso quiero ser comandante, quiero ser no sé qué, lo que quieran ustedes ir colocando en su plan de vida. Pero yo para poder sacar este curso, este puntaje, necesito estudiar.
¿ya? Ahora, si no estudio, pues entonces, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Me entienden? Entonces, esas son las decisiones que debemos ir tomando para poder ir logrando paso a paso en este plan de vida que uno va como ascendiendo. A ver, primero soy agente, luego soy capitán, no sé si ustedes tienen ahí posibilidades de crecer, me invento, o luego quiero hacer una maestría, no sé, en cualquier otra cosa. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ahorrar porque tengo que sacar una beca. ¿Qué pasos tengo que hacer para llegar a ese objetivo? Así se construye un plan de vida. No sé si ustedes conocen quién es Oprah Winfrey, pero bueno, ella es una de las mejores actrices negras, no es actriz, perdón, es una conductora de televisión, una comunicadora de un talk show, un show de entretenimiento en Estados Unidos que es millonaria, pero ella tuvo muchas situaciones adversas. Primero que en el tiempo que ella creció, pues el tema del racismo en Estados Unidos era muy grande, no es como ahora que incluso tuvieron un presidente negro, afroamericano, perdón, pero en ese tiempo era muy marcada la diferencia entre las razas, entre los colores de pieles. Entonces, ella fue violada por su tío, luego fue violada como 2 veces, tuvo como 2 abortos, no tenía recursos, pero ella, de toda esa, yo le digo, de esa oscuridad que ella vivió, ella sacó lo positivo y sacó la luz, ¿no? Que es que ella un día dijo, no, yo voy a ser mejor que esto, que lo que fue mi madre, que lo que fue mi abuela, lo que sea, y yo voy a ser grande. Pero obviamente ella se trazó un plan y ahora actualmente es la persona que es. Entonces, no hay impedimentos de que no se puede, de que no hay cómo, de que es que no. Todo se puede cuando uno se tiene un propósito en la vida. Entonces, dentro de esto tenemos, y aquí la ética y la moral es muy importante porque de eso también depende nuestra parte profesional. Entonces, la ética estudia, ya les he dicho que estudia la moral y determina lo bueno y cómo se debe actuar. Y en cambio, la moral es un conjunto de normas, de conducta y convivencia íntimamente ligada a la ética. Si bien es cierto, las dos no son lo mismo, tienen relación la una con la otra, porque es como que la moral es lo macro y contiene a la ética, ¿no? La moral es como el marco general, es el principio que está como grande y dentro de eso está la ética. No puede haber moral sin ética ni ética sin moral, están siempre juntas, son como siamesas, ¿ok? Entonces yo no puede haber una persona que me diga, es que yo soy súper, mi moral es grande o soy una persona ética, pero resulta que se encuentra dinero por ahí caído y en vez de devolverlo, pues se lo coge. O si no, de pronto hace una buena acción, pero en la casa pues tiene secretos ocultos o cosas que no, si bien es cierto, hay un ejemplo de la vida real de una persona que encontró un dinero en el banco, lo encontró botado, ¿no? Entonces va donde y estaba con una señora, y entonces va donde un supervisor y le dice, señor, mira, acabo de encontrar este dinero que estaba botado en el piso, lo vengo a devolver. Ay, señor, qué bueno, sabe que personas así como usted ya no hay, él fue una persona ética, ¿no? Porque él devolvió algo que no era suyo, él se pudo coger. Usted es una persona de muchos principios ética, venga, le vamos a hacer un reportaje, le vamos a tomar una foto, póngase ahí con su esposa para tomarle la foto. Y entonces el señor le dice, no me puede tomar foto, ¿no? ¿Por qué? Porque no es mi esposa. ¿Qué les parece? Entonces es ético, pero no es moral. ¿Por qué? Porque él tiene una esposa y no es moral que esté con una persona que no es su esposa. Entonces, ven la diferencia entre ético y moral en la vida, ¿ok? Entonces, aquí tenemos algunos tipos de ética. Estas dos primeras son la ética metaética y la ética normativa. La metaética está enfocada más a lo metafísico, ¿no? Y al enfoque psicológico. Luego, la ética normativa, que son las teorías de la virtud, las teorías del deber, las teorías de la consecuencia. Y la ética aplicada, que es el tercer tipo de ética, y dentro de esto pues tenemos las éticas más aplicadas a la cotidianidad, a la vida diaria, que es la ética profesional, la organizacional, la empresarial, la ambiental, la social, la deportiva, la sexual, la comunicacional, la bioética, que es un término que ustedes lo van a escuchar mucho en la actualidad, y la de investigación, ¿no? Aquí vamos a revisar un poquito de qué significa cada una de las éticas.
La ética personal es la que contempla las relaciones con la familia, los amigos y la pareja, sino también la relación consigo mismo. O sea, no solamente cuando yo hablo de ética es lo que está relacionado con las personas con las que yo me relaciono, sino conmigo, en ser honesto conmigo mismo, ¿no? Tiene que ver con la forma en que actúa y toma decisiones en función de sus valores morales fundamentales. La ética profesional, que está generalmente contenida en los códigos deontológicos, que es a través de la que regula la actividad profesional, ¿no es cierto? Y generalmente están puestos en un código, están en unos principios, están en protocolos. Me imagino que ustedes deben tener un código de ética seguramente. Y aquí tenemos, por ejemplo, la ética médica, la ética psicológica, entre otros tipos de ética. Aquí les he puesto justo la ética policial, que es la que ustedes seguramente han aprendido. Se fundamenta en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el derecho internacional humanitario, los principios consagrados en la institución política de la República del Ecuador, en la legitimidad ética del ejercicio de la autoridad, en el liderazgo ético del servidor público policial y en los lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública para los servidores públicos. Todo eso es parte de la ética policial. Y como decía Maoli, todas estas características hacen que generalmente este tipo de personas que tienen estas características positivas, pero bueno, debería tener un componente más que es, el carisma, es el liderazgo, ¿no? El liderazgo. Eso es importante porque generalmente el líder no siempre es ético ni es correcto. Ahí tenemos un ejemplo en Adolfo Hitler. Él era un líder innato, ¿no? Porque tenía masas que lo seguían, pero no tenía nada ni de moral ni de ético. Entonces, pero generalmente el liderazgo, ya lo vamos a ver más adelante, puede ser positivo y negativo, ¿no? Luego tenemos la ética en la escuela, que es todo el tema de comportarnos, siendo honestos con nuestros estudios, respetuosos con los compañeros, con los profesores. La ética social, en cambio, se demuestra con el respeto, la tolerancia, la honestidad, la inclusión, la igualdad, y también aparecen las relaciones que mantenemos con los otros por distintas razones. Por ejemplo, la ética social puede ser con nuestros vecinos, es una ética social, cómo nos relacionamos con nuestros vecinos, con las comunidades a las que pertenecemos, ¿no? La ética ciudadana tiene que ver, en cambio, con las reglas relacionadas con la forma adecuada de comportarnos en los espacios públicos. Por ejemplo, no ensuciar, no botar basura, no orinar en los árboles, ¿no? No solamente respetar los derechos del otro, sino también siendo amables y bondadosos con los demás, ayudando a quienes necesitan. Actualmente tenemos la ética medioambiental, que es cómo nosotros nos relacionamos con el medio ambiente, el respeto que debemos tener hacia la naturaleza, el cuidado de los animales. Ahora tenemos mucho este movimiento que ustedes han de haber visto en redes, que es cuidar a los animales. Antes era normal que de pronto los perritos estuvieran como descuidados o que vendieran los perritos en las calles. Ahora eso no se puede hacer porque es parte de una ética medioambiental. Igual, por ejemplo, que no se dejen las heces o los desperdicios que ellos hacen, también es parte de una ética medioambiental. Y obviamente el equilibrio ecológico de un lugar. Luego tenemos la ética económica, que es cuando tenemos un adecuado manejo de nuestras finanzas, de nuestra economía. Es decir, por ejemplo, girar un cheque sin fondo es falta de una ética económica porque estamos girando algo que no tiene un pago, o las deudas también, ¿no? Eso es también una falta de ética. Luego tenemos la ética religiosa, que está relacionada con el tema de la religión, la tradición moral y cultura específica. Tenemos varias religiones y dependerá qué religión es, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, la ética cristiana tienen unas costumbres, unos principios, y en la ética islámica judaica otro tipo de costumbres. Eso dependerá mucho de la religión de cada una. Por ejemplo, en la India se adora la vaca, aquí no, entonces ya son partes de cómo lo manejen en cada país. Y aquí tenemos un ejemplo que es parte también de una tarea. En caso de una emergencia de un ciudadano, ¿se lo debe sancionar o se ejercerá la ley en su estricta esencia? Un ciudadano conduce a exceso de velocidad o se cruza un semáforo en rojo, pero al momento de pararle se encuentra en una emergencia médica. ¿Se lo debe sancionar y dejar ir, o dejar ir y no sancionar? ¿Qué es lo ético y qué es lo correcto? ¿Qué me quiere decir? Que no sean las mismas personas que han intervenido. Demos oportunidad para los otros compañeros, por favor.
En este caso, si yo tengo estos dos ejemplos que ustedes pueden leer ahí en la pantalla, ¿qué es correcto? ¿Qué es ético? ¿Podemos hacer las dos cosas o no podemos hacer las dos cosas? ¿Qué creen ustedes? A ver, tengo a dos participantes que han levantado. A ver, Juan, dígame. Y luego tengo aquí a Patiño, Chávez, Efren, ya, y luego Efren. Y Ya. Buenas noches, máster. Primero, como todos sabemos, nosotros somos entes de agentes civiles de tránsito, lo cual debemos ser, ver también y ponernos del lado de la persona que está teniendo, por en este caso, el apuro. Debemos de concientizar las cosas. Lo correcto sería detenerle la marcha y ver por qué por qué es la contravención. Ahora, lo ético sería ponernos en el lado de la persona. O sea, ver el motivo por el cual está cometiendo la contravención y ponernos, humanizarnos más que todo. Ver si es una emergencia y si es una emergencia como tal, sugerirle o concientizar que no vuelva a cometer eso, que vaya con más precaución. Fuera de que tengo que hacer mi trabajo, de que tengo que sancionarlo, pero puedo llamarle la atención y hacer que él entre en conciencia y vaya de una manera más tranquila, porque al fin y al cabo, si sigue cometiendo contravenciones a la emergencia que vaya, va a haber otra emergencia que va a ser él. claro, Entonces, nosotros debemos puede llegar ocasionar un accidente también. exacto, mientras podamos prevenir el siniestro, lo mejor sería hacerle caer en cuenta lo que puede suceder y lo que puede cometer él, puede cometer algún siniestro, y enviarlo de una manera más tranquila, más calmada, que se relaje, de tal manera en la que él pueda estar tranquilo y llegar a la emergencia con calma. Entonces, lo ético sería concientizar todo y lo correcto sería detenerle la marcha, hacerle caer en cuenta lo que está cometiendo y el siniestro que puede ocurrir y dejarlo ir a que vaya a la emergencia que va. Ya, o sea, no lo sancionaría. No lo sancionaría. Ya, que gracias, Juan. Ya, vamos a dar el paso a César Mera, porque Damari ya participó. César. Y luego Marcos, y con eso continuamos. Buenas noches. Como estaba diciendo mi compañero, tiene bastante lógica. Por ejemplo, ahí está diciendo que qué es lo ético y lo correcto de la pregunta de que se lo debe sancionar y dejar ir o dejar ir y no sancionar. Lo ético sería dejarlo ir y no sancionar, y lo correcto se lo debería sancionar y dejarlo ir. ¿Por qué lo correcto sería sancionar y dejarlo ir? Porque ante la ley él está incumpliendo la ley. Pero mientras tanto, como existe diferentes tipos de ética, entra la ética social y entra lo que es entra la ética social y la ética ciudadana. Porque nosotros también somos seres humanos y tenemos que ponernos a veces en los zapatos, porque siendo razonable, a veces uno está, por ejemplo, lleva una persona malherida y uno no está viendo lo que se dice nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros como agentes civiles de tránsito? Asignarle un efectivo para evitar cualquier accidente en tránsito. Si se le paró la marcha al vehículo y nosotros visualizamos que él lleva un herido grave, entonces nosotros como agentes civiles de tránsito tenemos que ayudarle con la marcha hasta que llegue seguro al hospital. Y en el hospital ya nosotros explicarle que eso ya no debería ser, que siempre tiene que manejar con precaución o llamar al ECU 911. O sea, ya entraría lo que es la ética. Y no se relacionaría por lo que uno también es ahí, por ejemplo, agente civil de tránsito no solo es sancionar a los contraventores. Entonces ese es mi punto de vista. Entonces, como le voy a decir, lo ético es dejar ir y no sancionar, y lo correcto debería ser sancionar y dejarlo ir. En la cual yo haría lo que es lo ético y no lo correcto. Ya, muy amable. Ya luego. Máster, otra es la cosa. ley. Ya, Perdón. Marcos, por favor.
Antes de mi compañero máster. ¿Quién está Nosotros, hablando? Juan López, nosotros Ah, más que todo, debemos de preservar la vida. Fuera de que somos agentes de tránsito, debemos de preservar la vida del ciudadano. ujú. Y todo ciudadano tiene derecho a la vida. Entonces, debemos de respetar eso y prevenir eso. O sea, prevenir que esta persona tenga un deceso. Preservar la vida más que todo. Ok, muy bien. Marcos, por favor, tiene la palabra. Buenas noches. ¿Se me escucha, verdad? Sí, Marcos, dígame su apellido porque solo veo su nombre. Cruz, Cruz, mi. Ya. Yo digo que, o sea, lo ético sería en caso de que ocurra esa emergencia. Como dijo mi compañero, si llega a ir malherido y todo, por más que nosotros estemos en nuestro trabajo, uno, o sea, tiene que ponerse la mano en el pecho y ver, pues, por el bienestar de esa persona. Así es. Y dejar de ser profesional en ese rato y velar por él, o sea, ayudarlo. En ese paso, en ese lapso, o sea, puede que sea en la carretera, antes es despejar la calle y que la ambulancia pueda llegar rápido a lo que es la clínica o el hospital donde se lo va a, donde se lo va a atender. Eso Muy sería lo ético. ok. O sea, viene a ser nuestro, ¿cómo se llama? Como nosotros somos ya. Es lo que nosotros somos. Ya. Sí, Gracias. también. Ok. Buenas Elian, les voy dando la palabra de los que ya tengo porque tenemos que avanzar. Elian, de los primeros que me levantaron las manos, Elian Patiño. Gracias, Marcos. Lo correcto que tendríamos que hacer es parar la marcha del vehículo y lo más ético es ayudar a la persona que está en ese apuro. Podríamos escoltarlo encendiendo las balizas y llevándolo directo al hospital y llevarlo escoltado hasta la dirección que tenga que ubicarse en hospital o clínica. Podemos ayudarlo. Además de dejarle seguir la marcha, podemos ayudarlo a seguir escoltándolo para que llegue más rápido al punto posible. Ok, ¿y lo multaría o no, Elian? Obviamente no lo multaríamos porque tendríamos que ponernos en el puesto de la persona que está en el apuro y que lo está cometiendo la contravención quizás por preservar la vida de otra persona. Ok, muy bien, está bien. ¿Quién me está hablando? Y Carlos Peñafiel, terminamos con Carlos, por favor. Muy buenas noches, Master. Hola, Carlos. Pues, según mi opinión, en este caso, en el momento que observamos la contravención, primero lo que tenemos que hacer es visualizar lo que es el chofer más que todo, porque hay muchas veces hay casos en los cuales los choferes, cuando cometen la contravención, realizan lo que son mentiras también, Ujú. y pueden hacer falsas demostraciones en caso de emergencia, pero como así también puede haber una emergencia en la cual, como dicen mis compañeros, nosotros podemos realizar también custodias, en las cuales la podemos custodiar según si es un herido, podemos custodiarlo hasta el hospital, darle esa ayuda necesaria a la cual nosotros podemos prestar a lo que es el conductor o al Ujú. vehículo que va a realizar la contravención, y en el momento de que en el momento de que si lo debemos multar o no, yo diría según lo ético también que no. Tenemos que ser muchas veces primero personas y seres humanos y ponernos muchas veces en el lugar de ellos. Gracias. Muy bien, gracias, Carlos. Sí, es correcto lo que ustedes han mencionado. Ahí, bueno, solo precisar. Lo ético sería, ay, se me dejó. Lo ético sería, perdón, un ratito. Lo ético sería, multarlo. Eso sería lo ético. ¿Por qué? Porque cometió una infracción de tránsito, está yéndose contra la norma, los principios establecidos. ¿Por qué? Porque qué tal que sí, está con una emergencia, pero pudo haber ocasionado un accidente de tránsito y eso pudo haber ocasionado un siniestro, otro siniestro más grande. Entonces, está bien la parte que hemos dicho que hay que como que justo explicar eso a la persona, ¿no? Eso sería lo ético, pero lo correcto más bien sería no sancionarlo. ¿Por qué? Porque tiene una emergencia, obviamente, una vez que evidenciamos de que es real su emergencia, porque también puede ser que no sea verdad, ¿no es cierto? Entonces,
eso es, lo ético sería sancionarlo, pero en este caso nosotros no vamos a hacer lo ético, sino lo correcto. ¿Por qué? Porque lo correcto es dejarlo pasar porque estamos observando que tiene una emergencia, estamos comprobando que es así. Entonces, eso es lo correcto. O sea, lo correcto es lo que sí debemos hacer en ese momento, aunque estemos faltando a la ética en el sentido de la ética profesional que ustedes tienen. ¿Cuál es la ética profesional que ustedes manejan? En sancionar a una persona si comete una infracción. Eso dice el código de ética de ustedes, pero entonces, pero obviamente eso hay que combinarlo, porque no podemos hacer cumplir una acción a rajatabla, ¿no es cierto? También podemos observar esto para poder en ese momento con se dice con un juicio, no es con un juicio, no como con una valoración personal, con una sabiduría que ustedes puedan tener en ese momento de poder hacer lo correcto, aunque no sea lo ético. ¿Ok? Empático. ¿Puedo hablar? Roxana, dígame. Un agente civil de tránsito debe ser muy analista, principalmente, muy analista hacia las personas. Como dijeron mis compañeros, puede que sea que sí o como pueda que sea que no, pero por eso debemos ser muy analistas. Como quiera, tenemos que a las personas saberlas analizar demasiado bien. Eso, gracias. Ok, hay que analizarlas, pero obviamente siendo muy sutiles en ese análisis, porque claro, también a veces se puede caer en que de alguna manera hacemos preguntas como hay que saber cómo preguntar, ¿no? También porque podemos también a veces un poquito herir susceptibilidades de las personas. Y obviamente si tenemos, incomodar exactamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo digo que tengo un dolor y que por eso iba rápido y entonces me dicen, pero déjeme ver dónde está la receta, dónde está. Claro, entonces hay que un poquito ahí también evaluar la situación y en ese caso es preferible creer, ¿no? Así sea que nos estén mintiendo, pero es preferible dar crédito a lo que nos están diciendo porque podríamos en eso cometer un error y resulta que está diciendo la verdad y no le creemos y más bien puede ser un problema más grande como lo que pasó en este ejemplo que les dije que es el caso real que pasó aquí en Quito, que justamente el oficial no le creyó a la persona, ¿no es cierto? Pensaba que era mentira y en ese lapso de 5 o 10 minutos que estaban conversando, que le estaba convenciendo, pues el perrito se murió, ¿ya? Entonces, más bien en ese caso, pues sí es preferible dar crédito para evitar cualquier cosa que pudiera pasar y obviamente eso no van a decir, no, pero es que el policía estaba haciendo su trabajo porque estaba multándole. No, el policía es un inhumano porque viendo la situación, pues lo retuvo ahí y perdió 10 minutos en que le pudo salvar la vida al perrito. Esos fueron los comentarios en las redes sociales. Y eso pesa mucho mediáticamente, porque hay un tema que se llama linchamiento mediático, que es justamente todos estos temas, y de pronto una persona, un oficial X que era desconocido, se vuelve famoso, pero no positivamente, sino negativamente, y hay una serie de presiones ahí a las autoridades para que por lo menos le sancione al oficial. Cuando obviamente tenemos también muchos casos, y ustedes han de haber visto en la televisión, de oficiales de la policía que en defensa propia dispararon, ¿no es cierto? Y luego tienen, hay juicios también o están implicados en unos temas legales por esta razón. Entonces es como un poco discordante, ¿no? No tiene esa coherencia. Por eso, como decía Roxana, hay que ser muy analíticos y muy sabios para en ese momento tomar la mejor decisión. Ok, luego tenemos el tema, pero lo que sí les puedo decir es que cuando uno actúa con bien, tarde o temprano siempre eso es reconocido, porque no se puede tampoco tapar el sol con un dedo y en algún momento, pues, si uno actúa de buena fe y uno lo defiende, pues sí prevalece eso. Luego tenemos el juicio moral, que es la habilidad de razonar correctamente sobre lo que se debe hacer en una situación específica, justo lo que estamos hablando en estos momentos. El juicio moral hace que los humanos puedan tomar decisiones y juicios de valor sobre lo que está bien o sobre lo que está mal. Hay cosas que no están escritas, pero ahí depende mucho nuestro juicio de valor, nuestro juicio moral para poder tomar una decisión. Se podría decir que toda decisión que implique la capacidad de afectar a otra persona es una decisión moral, lo que les decía. ¿Cuánto me demoro yo en hacer 5 o 6 preguntas en vez de dejarlo pasar porque puede pasar alguna situación?
Vamos a continuar. Luego tenemos el daño moral, que es la lesión en los sentimientos, ¿no? Entonces muchas veces por ello ustedes han de haber escuchado que dicen, le puso un juicio por daño moral, ¿no? Entonces, por ejemplo, luego de este acontecimiento que sucedió, de este tema de que se murió el perrito, la persona lo demandó por daño moral, le hace una demanda porque por esta mala decisión del agente de tránsito se murió el perrito y eso le ocasionó un daño moral y pueden ser demandados por eso. Entonces determina el dolor, los sufrimientos físicos, inquietud espiritual o agravio a las afectaciones legítimas y en general toda clase de sufrimientos que no se puede apreciar en dinero y los pueden demandar por eso. La moralidad es muy importante en la sociedad, está relacionada con el respeto, con el sentido común y el cumplimiento de nuestras obligaciones. Implica también acatar las normas sociales, la ley, respetar al otro, obedecer las autoridades y actuar en conformidad con nuestros principios, con nuestros propios principios, los que tenemos desde casa, ¿no? Puede venir dada por el derecho y por todo aquello que se establece dentro del marco legal, pero también puede estar suscrita dentro del campo de la religión o dentro de una doctrina o ideología política. No tenemos nosotros el juicio moral, que es lo que aprendemos en nuestras casas, pero también tenemos este juicio moral dado por la parte religiosa, ¿no? De que hay un ser supremo que nos puede castigar y que eso siempre nos dicen generalmente las mamás, ¿no? Y aparte los principios deontológicos que cada profesional debe tener. Y en definitiva, quiero que se queden con este concepto después de todo lo que hemos visto. La moralidad es ser consecuentes con aquello que decimos y actuamos, conforme a nuestra conciencia, ser coherentes entre ser y parecer. Eso es lo que resume todo el tema de la ética y la moralidad. Ser coherentes entre ser y parecer. Yo no puedo decir que soy ético y hacer lo que hizo la persona que les conté de la anécdota del banco. No, puede ser una persona ética, pero no es una persona moral. Ser y parecer, lo que digo es lo que hago, ¿ok? Eso es lo más importante de todo. Luego, este es como un ejemplo de lo que es ser moral, de lo que es ser amoral y lo que es ser inmoral, porque son 3 términos que se utilizan. Entonces, ¿quiénes son amorales? Es decir, quienes no tienen la obligación de ser morales. Los imposibilitados mentalmente porque no tienen la conciencia de lo que es bueno y es malo, ¿no es cierto? Los niños, porque tampoco lo saben. Y tenemos es alineado por la moral, esa es una persona moral, no tiene moral, es decir, no le importa transgredir los principios, valores, no respeta a nadie, y tiene mala moral. ¿Qué significa que tiene mala moral? Que unas cosas sí, y lo que le conviene sí hace, y lo que no le conviene no hace. Incluso se dice doble moral. Luego la percepción moral, si tiene, actúa con ella, o no tiene, o si tiene, decide desafiarla. Esto es cuando tenemos ahí al angelito y al diablito, que nos está diciendo el angelito, sí, tienes que hacer esto, y el diablito nos dice, no, el angelito nos dice, no hagas eso, y el diablito dice, no, sí hazlo, porque nadie te va a ver, nadie va a saber, y entonces uno dice, está ahí la vocecita que le dice a uno, porque todos tenemos esa voz interna que nos dice, no, no hagas esto, o sí haz esto, y bueno, yo soy inmoral cuando la escucho y digo, no, voy a hacer lo otro. ¿Ok? La actitud ante la ley. Ve la ley como algo bueno, la moral pues simplemente no hay ley para él, estos generalmente son también las personas antisociales, y el inmoral lo ve como un estorbo, un obstáculo, ¿no? Esto típico cuando el tema de la corrupción, ¿no? Entonces dicen, eso lo ve como un obstáculo porque dicen, no, es que la ley no es para todo, para unas cosas sí, para otras no, la ley es para todo. Luego tenemos la motivación, busca el bien común, la persona moral, ganar, que todos sean beneficiados. Y la moral obviamente no busca una motivación. Y el inmoral es egoísta. Piensa, ¿qué gano yo? ¿Qué beneficio obtengo de esto? ¿No? ¿Ven la diferencia entre esos 3 conceptos? Es importante, le pueden tomar una foto también. Luego les voy a dar aquí unos conceptos de cuáles son los deberes morales más importantes, para que ustedes igual, por favor, le tomen fotos, que son conceptos generales: tratar a los demás como quiere ser tratados, ser misericordioso, respetar a los padres, ancianos y personas de autoridad, cuidar de los hijos, ¿no? Porque también igual dicen, yo soy ético, yo soy moral, y tienen 3 hijos que no les pasan ni $1. ¿Será eso ético? ¿Será eso moral? O si no, tienen 5 hijos por ahí que ni siquiera han reconocido.
Entonces, acuérdense, ser coherentes entre ser y parecer, no solamente lo que ven o lo que me conviene, porque nadie más sabe, ¿ok? Luego, ayudar al necesitado, asistir a los ancianos enfermos y heridos, compartir nuestros bienes con los demás, reparar el daño causado a otros, disculparse cuando es necesario, tener una ocupación honorable, trabajar, estudiar, atender el hogar, cumplir las promesas. Qué importante que es la palabra y que actualmente eso ha dejado de serlo, ¿no? Entonces, si yo doy mi palabra, esa palabra es ley, ¿no? Ser responsables, ser justos, ser leales, ser agradecidos, ¿no? Con las personas que nos han ayudado, ser cortés, con amable en el trato. Mira, aquí están justo la imagen que les decía. Aquí está Homero Simpson con el diablito y con el angelito, ¿no? Que le están hablando al oído, para el uno le dice, ándate a tomar con Moe, y el otro le dice, no, porque si no Marge se va a enojar. Entonces, obviamente, le hace caso a quien le hace caso, ¿no? Luego, ser tolerante con las personas diferentes y sus opiniones, dar prioridad a niños, mujeres embarazadas y ancianos, ser un buen vecino. ¿Qué tal que yo soy una lumbrera afuera, pero llego a mi casa, grito, trato mal a mi esposa, a mis hijos, a mi mamá? Entonces, ¿eso será ser coherente? No es ser coherente. O me llevo mal con mis vecinos, tampoco es ser coherente. Pues ser con pulcritud y decoro, porque igual cuando nosotros tenemos un uniforme, ¿qué tal que yo coja y luego me voy, ya termino mi turno y me voy a las bielas con el uniforme y me subo al bus pasado de tragos? O sea, a la persona no le importa si es Patricio, si es Gilmar, lo que dice, es que por eso estamos como estamos, porque ve como el policía está ahí pasado de tragos. Por eso es que no es que yo hago con mi vida después de mi horario, de mi turno, lo que sea. No, si estoy con un uniforme, debo representar con respeto, con honor ese uniforme. Ahora, si yo me quito y voy y hago eso, pues eso ya es tema de cada quien, que no debería ser, pero por lo menos no estoy con un uniforme. Cuidar los bienes públicos, evitar conflictos de intereses, denunciar la injusticia, pagar las deudas, ¿ok? No hacer daño a los demás, no robar, no matar, que son parte también de los mandamientos que conocemos, no murmurar, no tener relaciones extramatrimoniales, como la anécdota que les contaba, no tomar la justicia en nuestras manos, no golpear a las mujeres, no maltratar a los niños, ¿no? Y les dejo con este pensamiento que dice, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota, ¿no? Entonces, por eso que al inicio les decía que desde nuestros diferentes ámbitos debemos tratar de ser mejores personas en este sentido. Y a ver, déjenme ver qué más les falta. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, alguna inquietud. El día de hoy estamos revisando como los conceptos básicos generales. En las próximas clases vamos a ver un poco más de ejemplos. Y ya, aquí vamos a ver la importancia. Como nos cogimos 10 minutos de la otra, entonces vamos a terminar igual. Vamos a hablar sobre la importancia de la ética y cómo podemos vivir los valores en nuestra institución. Espérenme un ratito que este cursor está medio. Bien. ¿Por qué es importante la ética? Bueno, ya hemos dicho que es importante porque va a regular todas nuestras acciones, tanto personales como profesionales, y que de eso depende mucho nuestras costumbres, nuestra conducta humana, también tiene que ver con nuestro comportamiento, también nos enseña a comportarnos bien en la sociedad. Y en el caso de la moral es importante porque nos permite a las personas distinguir entre el bien y el mal, respetar la ley y brindarles a los demás un trato respetuoso y digno, ¿ok? Aquí tenemos como un croquis como más claro de la importancia de estos dos conceptos. La ética plantea el valor general, deber ser, ¿no? Luego en medio está la conciencia y luego particular, la moral en cambio vive el valor.
particular, actos humanos. Esa es la diferencia. La ética plantea el valor de lo que debería ser, ¿no es cierto? Y en cambio la moral es el valor que se practica. Por eso les decía, con el ejemplo de este amigo que es ético porque él hizo lo que debía haber hecho, porque está dentro del valor de ser honesto y tal, pero en cuanto a vivir el valor, no lo hizo. No, ¿por qué? Porque estaba con una persona que no era su esposa. Y en medio de todo eso está la conciencia, ¿ok? Y bueno, aquí tenemos un mapa conceptual. Esto igual está en sus apuntes de dónde nace la ética, la moral, de dónde ejerce, ¿no? Que ya les he explicado también en las anteriores láminas, ¿no? Y la falta de ética y moral ha ocasionado que la corrupción se instale en nuestras vidas como parte de las actividades diarias y necesarias para lograr o obtener algo que necesitamos o queremos. A continuación, exponemos un gráfico de este problema social con grandes tentáculos que ha arrastrado a líderes mundiales y a gobernantes de grandes países por ser parte de un sistema de corrupción. Vemos todos estos temas de Odebrecht, de cómo se beneficia a las personas, ¿no es cierto? Incluso en la misma policía, cómo se hace el tema del soborno. Mire que aquí está justamente las consecuencias de una falta de ética, el soborno, intereses personales, pero siempre hay una consecuencia legal, una perspectiva moral, ¿no? Perdón, un ratito. Entonces, se caracteriza por la pérdida de valores de la comunidad, por el respeto hacia las instituciones. Ahí tiene un tema, tiene que ver el tema de la imagen, una imagen negativa de la institución por todos estos escándalos, por todas estas cosas de falta de ética, no estimula el desarrollo económico, no promueve una sana convivencia porque las personas dejan de creer en este caso, por ejemplo, la justicia o en que el policía no es una persona de protección, no es una persona que le ayuda, sino más bien una persona sancionador y que obviamente es parte de la corrupción. Y ese es el chip que hay que cambiar, obviamente, con nuestro accionar, ¿no? Y obviamente se va perdiendo ahí la credibilidad, ¿no es cierto? Y eso implica también un tema jurídico que ustedes ya saben qué es lo que ocurre luego, ¿no? La ética en la función pública, su actividad es una función pública, está catalogado dentro de eso. Entonces, es más que un derecho o más que una función como tal, es un deber que ustedes tienen con su patria, con la ciudad, ¿no es cierto? Y para la vida de los gobiernos, la ética es un caudal de valores que se relaciona con los fines que han de cumplir. Las tareas públicas que tienen a su cargo no se realicen en el vacío, sino en base a los valores que tiene la sociedad, a los derechos que tiene el ciudadano. Aquí hay algunos principios muy importantes que ustedes tienen que grabárselos y practicarlos sobre todo porque ustedes están en esta función pública, que es lealtad al Estado de Derecho, veracidad, respeto, idoneidad, lealtad y obediencia, eficiencia, probidad es ser justos, justicia y equidad, ¿no? El valor público es portador de una concepción más compleja de la vida en la sociedad civil, porque forma parte de nuevas y mejores condiciones de vida que solamente es factible acreditar con una mejor capacidad de gobierno, ¿ya? Además que la función pública está al ojo de todas las personas y por esa razón es que nosotros debemos ser siempre éticos y morales también. El valor público aumenta el sentido de la administración de la administración pública, desde el momento que expresa una propuesta de gobierno más abierta, directa y sensible. Los gobiernos deben expresar valores como la honradez, la legalidad, la responsabilidad, ¿ya? Por ejemplo, usar los bienes públicos de manera correcta y para los fines establecidos es un principio ético, pero si yo utilizo, por ejemplo, la patrulla para irme a ver a mi novia, para irla a pasear, eso no es ético. Comunicarse asertivamente con el ciudadano también es ético, tratarle con respeto, tratarle asertivamente como ya hemos revisado en esta parte, ser mediador y resolutorio, ver soluciones, no solamente ser sancionador y fijar las sanciones con sentido humano. Ese es el nuevo desafío de la función pública, lo que acabamos de revisar también, cómo vamos a emitir nuestras sanciones, nuestras multas ante casos que tienen un valor o un componente humano, como ya revisamos en el ejemplo que acabamos de ver. Y también respecto a la sociedad, el valor público se nutre de los valores de igualdad, la equidad,
es así como se construye el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida. ¿Ok? Espérenme un momentito. Y también es una forma de ética, es aprovechar de mejor manera los recursos públicos, siendo también puntuales con el horario, trabajando bien el rendimiento colectivo, también la cohesión jurídica y política del Estado, la legalidad de las cosas que ustedes hacen, la certidumbre, son todos partes de la ética de la función pública. Y en este caso, el valor público para fines de gobierno o los organismos de control, el cumplimiento de las metas colectivas se nutre de la ética y la moral, y estas aportan valores fundamentales para la construcción de la gobernabilidad y la nueva gobernanza. Vivir en contradicción con la razón propia es el estado moral más intolerable, dijo León Tolstoy, pensador y novelista ruso. Esta frase nos invita a vivir en pleno contacto con nuestros principios y valores, porque muchas veces sabemos, a veces tenemos una necesidad de algo, ¿no es cierto?, económica, sobre todo, que es uno de los casos que más hemos visto, pero nosotros debemos ser coherentes con lo que nos dice nuestra parte moral, ética, de la forma correcta en que debemos vivir. Porque qué tal que por ahí alguien nos filme y algo pase. Entonces, por eso, no solamente esperar que alguien nos pesque con las manos en la masa, sino también actuar de manera ética de acuerdo a los valores y principios que nosotros tenemos. Y obviamente, si nosotros informamos a la ciudadanía, que es nuestro deber, por ejemplo, sabe que es importante que usted utilice el cinturón de seguridad porque eso va a prevenir accidentes de tránsito. No necesariamente siempre hay que multar, ¿no? Sino que más bien ser informativo, preventivo. La próxima vez que usted cometa este error, pues simplemente lo que vamos a hacer es multarle. Ah, ya está bien, es la última vez, ok, ¿no? Entonces también hay que ser un poquito ahí humanos en ese sentido, pero obviamente nosotros indicándole a la persona lo que ha hecho mal, la infracción que ha cometido, porque eso sí debemos decirlo siempre, aunque a la final no multemos a la persona, ¿no? Bueno, ya les he dicho algunos valores que son importantes, ya hemos visto también cuáles son esos valores públicos dentro de la función pública que son importantes, entonces voy a pasar a la siguiente lámina, y aquí tenemos 15 tipos de valores, ¿no? Están ahí los personales, los humanos, los familiares, los sociales, los profesionales, estéticos, religiosos, universales, ¿no? Una serie de valores que ustedes pueden ahí revisar. Y luego tenemos los valores humanos. ¿Cuáles son los valores humanos? Los que están ahí, que ustedes los pueden ver también, ¿no es cierto? Los valores profesionales, en esto me voy a detener un poquito más, igual si quieren le pueden tomar una foto, que es el compromiso, la ética, la responsabilidad, ¿no es cierto? El respeto, la lealtad, individualismo, el secreto profesional también, la inclusión, la organización, la confianza, generosidad, solidaridad, todos esos son valores éticos importantes, ¿no? Y esto lo que hace es que nos motiva a ser cada día mejores, ¿no es cierto? También sirve de guía para tomar las decisiones correctas ante los diversos acontecimientos de la vida, que era lo que estábamos hablando, cómo saber cuál es la decisión correcta en este momento difícil o en esta situación que se nos presenta. ¿Cómo es lo que yo debo decidir? ¿En base a qué debo decidir? ¿Cuáles son los elementos que yo debo tener en cuenta para poder decidir? Los valores éticos son aquellos que estructuran el comportamiento del ser humano con la intención de afianzar la importancia de actuar de manera consciente, respetuosa y sin afectar de manera negativa a quienes nos rodean. Sin afectar de manera negativa a quienes nos rodean. Eso es lo más importante. Y de aquí tenemos en la escala de valores, algunos, ¿no? Y que seguramente ustedes se los han enseñado también, que están relacionados con algunos de los que ya hemos revisado, la solidaridad, la libertad, ¿no es cierto? Todo este tipo de cosas. La cortesía cuesta poco y vale mucho, ¿no? Porque además, cuando una persona tiene una buena ética, unos buenos principios, es bien vista, ¿no? Porque es una persona que es respetuosa generalmente y tiene una mejor predisposición para poder tomar decisiones frente a situaciones difíciles. Luego tenemos, unas cosas como importantes, son como unos mandamientos, ¿no es cierto? Perdón, voy a poner aquí, ya. Para las relaciones humanas. Primero, hay que hablar a la persona siempre amablemente. No hay nada tan agradable como una frase alegre al saludar. Pero si nosotros de cajón ya nos acercamos al conductor
primero malhumorados porque tenemos un problema personal, ¿no? Porque algo no nos gustó, porque no nos gusta el turno, porque no nos gusta el lugar donde estamos. Entonces ya de ahí tenemos una negatividad frente a lo que vamos a decir y eso se nota en el lenguaje corporal. Entonces, como les dije, hay que nosotros poner una actitud positiva frente a estas cosas porque todo eso se nota. Luego, llamar a las personas por su nombre, ¿no es cierto? Luego hay que sonreír siempre a la gente, obviamente una sonrisa que parezca de más bien de un saludo en el caso de ustedes, porque si no, pues puede ser como que se están burlando de alguna cosa. Siempre ser cordial, ¿no? Interesarse verdaderamente en las personas para saber qué es lo que les sucede y de esta manera tomar una decisión como ya habíamos conversado, ¿no? Y en toda controversia hay tres opiniones, la del otro, el suyo y la correcta. Entonces, una vez que usted escucha a la persona que le tiene que exponer el tema, usted puede tomar una decisión para poder lograr un buen resultado. Y eso también sirve para las relaciones personales, porque ustedes también son personas que tienen una relación con sus superiores, con sus compañeros, y a la final todo eso suma punto, porque no solamente es su actuación en la parte de su profesión, sino también en cómo ustedes se relacionan con sus superiores y con sus, en este caso, el equipo de personal que tienen a cargo. Siempre estar dispuesto a prestar servicio, eso es lo más importante. Y también conversar, escuchar, lo que ya les dije. ¿Cómo aprendemos a escuchar? ¿Cuál es como lo básico para poder aprender a escuchar? Primero, no hablar, ¿no? Porque a veces uno está escuchando al otro y quiere interrumpir o dar su punto de vista. Mostrar interés al escuchar, eliminar las distracciones, ser empático, ponerse en los zapatos del otro, sea paciente, controlar las emociones, no caiga en la tentación de la crítica y si algo usted pues no tiene claro, hay que preguntar. Y bueno, aquí tenemos también que uno de los factores que hace que sea difícil las relaciones humanas es algunas dificultades que tiene el receptor o la persona que recibe la información, como ser subjetivo, por ejemplo. Cada persona percibe el mensaje según la subjetividad, estado de ánimo y circunstancias externas. Usted le paga al conductor, pero este conductor también ya viene de mal genio porque tuvo un día difícil y porque justo, no sé, hace 5 días la hermana le contó que el policía le multó y que fue malo, entonces ya la persona está mal, está como que mal predispuesta, ¿no? Entonces, eso hace que nuestro mensaje tenga una subjetividad. Luego los sentimientos, depende cómo la persona esté en ese momento. También la actitud evaluativa, ¿no? Entonces todos estos factores son cosas que uno tiene que, como decía el compañero, al momento de hablar con el conductor, estar como atentos para ver cómo enfocar de mejor manera la situación para lograr una solución que sea como que buena para todos, tanto para el policía como para la persona que ha conducido. Y aquí está la parte de la actitud positiva, ¿no? Entonces nosotros somos los que ponemos una actitud. Entonces primero relajarse y respirar profundo, haz lo que piensas, aprende del lado positivo de las cosas, lo que ya habíamos hablado, la serenidad, el autocontrol y la visión positiva de las cosas son las mejores armas para enfrentar con éxito lo que nos toca vivir a todos, siempre una situación difícil, todos hemos tenido que pasar por eso, pero nuestro público o las personas a las que atendemos no tienen la culpa de eso. Evita las comparaciones, vivir el presente, ¿no? Ya lo que pasó, pasó, no lo podemos volver atrás, pero sí podemos tener una actitud positiva o de solución frente a lo que está pasando. Y también que no son los problemas no son parte aquí dice, del equipaje, ¿no? Entonces hay que dejar eso también, mover el cuerpo, cuidar la imagen también es importante, ¿no? Si yo estoy triste, no voy a estar como que parezco que se me ha caído el mundo, prestar atención a los demás, descansar bien también es importante. Y por último esta frase que dice, la conciencia es como un vaso, si no está limpio, ensuciará todo lo que se eche en él. Dijo esto Horacio, poeta lírico y satírico romano, y que nos deja ver las consecuencias de no limpiar nuestra conciencia y ya que puede alcanzar nuevas circunstancias o circunstancias que después nos van a pasar seguramente factura, ¿ok? Entonces ya luego que hemos revisado los conceptos de ética y moral, hemos revisado cuál es la importancia en nuestra vida personal, en nuestra parte profesional, hemos revisado cómo poder tener un juicio moral acertado, cuáles son los factores que debemos siempre como que tener en cuenta para poder tomar una decisión acertada.
y cómo algunas reglas básicas de convivencia o de buena convivencia con la sociedad. Entonces, hemos revisado en esta primera parte eso. No sé si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta. Recuerden que estos temas en los trabajos vamos a tomarlos como casos prácticos, ¿no? No como teoría. Entonces, todo esto que yo les he hablado el día de hoy, pues luego los vamos a poner en práctica, ¿no es cierto? Para poder saber si realmente ustedes entendieron lo que les he compartido el día de hoy. Entonces, si no tienen ninguna pregunta, ya nos cogieron las 10. Ya. Si no tienen alguna duda, pregunta, entonces me despido. Más bien les invito a que revisen sus, Magister, buenas noches. Sí, hola, ¿cómo está? ¿Quién me habla? Sánchez, John Sánchez. Iván, dígame. Yo quería hacerle unas preguntas sobre, hay unas tareas de ética y moral, de unos mapas conceptuales. ¿Ya? Quería preguntarle si se usan los mismos mapas o uno debe hacer otro tipo de mapa. Dígame cuáles específicamente, porque ya no tengo algunas, no me acuerdo. ¿Cómo dice la tarea específicamente? Ya un ratito. Sobre los factores. Exactamente. ¿Cómo dice? Disculpe, es sobre los factores. Factores de la ética, moral y valores. Sí, pero ¿cómo dice exactamente? Léame Hay que hacer un mapa conceptual con los factores y ahí hay un modelo de un mapa. Ya, si hay un modelo ahí, lo pueden hacer, como dice ese modelo. Pero obviamente si ustedes tienen un... O sea, puede ser con nuestra creatividad. También, sí, no hay problema. Mientras esté bien planteado, ¿qué quiere decir bien planteado? O sea, que tenga una lógica correcta, ¿no? A eso me refiero con bien planteado. No hay problema que lo puedan hacer con la creatividad de ustedes. Lo que dice el líder también lo mismo. Líder, jefe, todos esos cuadros, hay unas tareas también, que es lo mismo de ética y moral. A ver, líder, ¿cómo dice? Es como una comparación entre el líder. Ya me acordé. Sí. Ahí igual, ustedes lo hacen, lo hace según van poniendo pero esa clase todavía no la hemos visto. Creo que esa la vamos a ver, me parece que en la próxima. 18. Perfecto, entonces eso todavía no nos adelantamos porque tienen que explicarnos específicamente lo que hay que... Exactamente, sí, lo que ustedes van a... Espérenme un ratito que les estoy buscando solo una lámina que está aquí de la policía. Sí, exactamente, eso tiene que ser así. Y ya cuando ustedes reciban ahí esa clase, pues ahí la revisamos. Magister, entonces no realizamos todavía ningún deber. No, porque falta la clase de líder y qué es el líder, cuál es la diferencia entre el líder y el jefe. Esa clase creo que es la próxima semana, me parece. Sí, porque aquí dice, dirige el departamento, guía el equipo, tiene autoridad. Sí, exactamente, ahí tiene que ver cosas que ustedes vayan encasillando cuál es el líder y cuáles son las características del líder y cuáles son las características del jefe y cómo se diferencian esos, ¿no? Aquí solamente les quiero compartir justo que es la policía, que son los valores institucionales. Entonces, reconocer en todas sus dimensiones el respeto a la libertad, a la igualdad, a la dignidad de las personas como titulares de derechos humanos para lograr una convivencia pacífica en diversidad y armonía. Y la Policía Nacional debe actuar, conforme al ordenamiento jurídico vigente a nivel nacional e internacional, como son los tratados y acuerdos internacionales. Y garantizar la interacción, contribución y colaboración de la ciudadanía con la gestión de la Policía Nacional, logrando fortalecer el desarrollo social, la seguridad ciudadana y el orden público según lo que la ley dispone, ¿ok?
Y obviamente que los servidores y servidoras de policías deben respetar siempre la diversidad de etnia, de religión, de orientación sexual, de género y otras previstas en la Constitución. Sobre todo en Estados Unidos, aquí no tanto, pero en Estados Unidos se da mucho el tema del racismo. Ustedes ven cómo cuando es una persona de color, pues la agreden los policías por tener un color diferente, ¿no? O sea, entonces eso siempre debemos tener en cuenta, reconociendo la igualdad de los derechos, condiciones y oportunidades de las personas sin ninguna discriminación de clase. Y ahí obviamente siempre tener una eficacia. La institución policial garantizará el ejercicio de sus competencias en el cumplimiento de sus objetivos y meta, y eficiencia en el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de la Policía Nacional. Estos son valores que ustedes manejan, eficacia y eficiencia. Y luego tenemos el tema de la modernización, ¿no es cierto? Actualmente la policía pues se ha modernizado mucho en el tema tecnológico, pero esto tenemos que aprovecharlo de manera positiva. En la parte de imparcialidad, es la objetividad y neutralidad en el desempeño de las funciones de ustedes. Cómo ser objetivo dentro del marco de la honestidad y del respeto, como habíamos conversado antes, para poder tomar la mejor decisión. Transparencia, todo lo que los actos, eso es algo muy importante para ustedes, la transparencia. Los actos realizados por la policía son de carácter público, por eso hablábamos de que ustedes son funcionarios públicos y esa es la razón por la que están siempre en este ojo público, ¿no? Por eso es importante garantizar el acceso a la información, a la veracidad de la misma y obviamente a que ustedes como representantes de la policía pues promuevan la honestidad cumpliendo la ley. Luego la tolerancia, que es ser tolerantes con las diferentes etnias, ciudadanos, culturas, creencias, la disciplina, que es un valor muy importante para ustedes porque eso es lo que les permite cumplir de manera ordenada, organizada todas sus obligaciones, la lealtad, que es la fidelidad de asumir el compromiso con la institución, ese amor que se debe tener a la institución, a la ciudadanía, al país, para poder ejercer su trabajo de mejor manera y sobre todo no traicionar con un comportamiento que manche el prestigio y la imagen de la Policía Nacional. Entonces ahí cuando ustedes están en esta función pública ya no son Gilmar, ya no son Juan, ya no son Pedro, son la imagen de la Policía Nacional. Ustedes son un policía, un agente de tránsito y serán juzgados de acuerdo a eso toda su institución. La integridad, que es aquella que permite tener coherencia en lo que se piensa, se siente, se dice, la responsabilidad, que es el cumplimiento, no solamente el cumplimiento de las tareas, sino un buen cumplimiento de lo que ustedes les han encomendado. Solidaridad, que es la actitud de los servidores policiales para demostrar interés y responder a las necesidades de la ciudadanía con empatía y entereza. Perseverancia, que es la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, con constancia, con tenacidad. De pronto están con lluvia, están con situaciones, con calor, con situaciones del clima difíciles, pero ustedes están cumpliendo ahí su trabajo. Y la perseverancia, que es la virtud de nunca desfallecer en el cumplimiento del deber, siempre porque ustedes trabajando en función de la ley. La credibilidad, que es un servicio policial que se alinea con las premisas de la verdad y la justicia. Y el servicio policial se alinea con las premisas de verdad y justicia en la aplicación de procedimientos legales y de calidad que permitan merecer la confianza de la ciudadanía. Qué importante esto, miren, el servicio policial se alinea con las premisas de verdad y justicia en la aplicación de procedimientos legales y de calidad que permitan merecer la confianza de la ciudadanía. La confianza de la ciudadanía se logra aplicando todos estos principios morales y de éticas que hemos revisado el día de hoy, y obviamente el respeto a las etnias y todo lo que dice la Constitución que ya hemos revisado. Y finalmente me quedo con esta frase que dice: si existe algún conflicto entre el mundo natural y el moral, entre la realidad y la conciencia es la que debe llevar la razón. Ahí tienen ya cómo hacer cuando se les hace un poco difícil tomar decisiones. Esto dijo un filósofo suizo que se llama Henry Frederick Amiel, y nos acerca al valor que este filósofo le da a la conciencia sobre muchas cosas. La conciencia casi nunca se equivoca, chicos y chicas, nunca se equivoca la conciencia. Entonces ahí está nuestra decisión de si le hacemos caso o no. Bueno, ahora sí les dejo, les mando un abrazo y que tengan un fin de semana, un feriado bien bonito, que estudien cuando puedan revisar los apuntes de la materia y nos vemos la próxima semana, Dios mediante, el día lunes.
Magister. Sí, ¿quién me habla? Sánchez, Magister. ¿Cuál es su nombre? Porque dice Liz Toapanta. ¿Se llama Sí, Liz o se llama cómo? John Sánchez, John Sánchez. ¿Y por No qué he dice cambiado. Liz ahí? Que ¿Quién es Liz? aquí se conecta otra compañera. Ya, no me está falsificando la identidad ahí. No, Esa es John falta de Sánchez. ética. José pero- Pechuga. No, Además de la DGI. A Magister, ver. una pregunta. Aquí tenemos clase el lunes 18, como dicen en la plataforma. Así es. Ajá. Ya, eso nomás quería saber. Muchas gracias, Magister. Ya, ok. Magister, una Sí, Luis, pregunta. dígame. Pasa que ahí de ver que estaba revisando que están atrasados, pero sí, ¿serán de nosotros o del otro grupo? Eso, por favor, pregunten a la administradora académica, porque ella, la coordinadora, perdón, porque ella es la que sabe ese tema de las fechas. Yo creo que si están con fechas atrasadas, me parece que es del otro grupo, entonces más bien habría que decirle que actualice. Ya igual yo le voy a pasar ese comentario. Gracias, Magister. Ya. ¿Alguna otra pregunta? No, Ok. no. Ya. Ah, Boris, algo me va a decir que está levantando la mano. No. No, bueno, la próxima semana, bueno, ya en la próxima clase ya no, ya los que han intervenido ya tienen aquí sus puntos, pero yo quiero que todos participen y si no ya ahí aleatoriamente les voy nombrando. Ahí tengo a Romario, a David, que Magister, sí me puso no le veo la cara ahí, a Yo no le Romario. puse el punto. Magister, una pregunta. Ñero Sí. Boris, le falta el punto. Ya le puse, ya lo anoté. Navarrete. Magister, usted no me puso el punto. Magister. Navarrete. Poveda, no le puso nada. A ver, ordenados, por favor, me levantan la mano. No, Boris no lo tengo anotado aquí. Boris Ah, sí, Navarrete. sí lo tengo, ya lo vi, aquí está, sí está anotado. Maoli busca. Magister era Boris Cabrera. Ah, no era Boris Navarrete. Y él iba a dar, ¿y por qué le he puesto aquí? Él iba a dar el punto a otro. Magister era Boris Navarrete. Se hizo pasar, se hizo Cabrera. pasar. Se hizo pasar. No, sí, aquí está anotado. A ver. Magister, una pregunta. A ver, ¿quién está hablando? Porque no les escucho. Me levantan la mano, por favor, y si no, no les voy a responder. Tengo vista la mano de, a ver, de Luis. Dígame, Luis. Antes no me puso el punto a mí, yo le actué. ¿Se acuerda? Sí está anotado, aquí están todos anotados. Sí está anotado. Boris Navarrete. Ya. A ver, Marcos, alza la mano, si no les quito los puntos. No, si no alza la mano no voy a contestar. A ver, Marcos, dígame. Delante yo fui que actué. Sí estoy, ¿verdad? Marcos, algo me va a decir. Que delante fui yo el que actué y sí estoy anotado, ¿verdad? Claro, los que actuaron ya los anoté, sí. Alison. Gracias. Me dice que tengo una pregunta. Dígame. Entonces no tenemos que realizar ninguna tarea aún, ¿verdad? No sé qué fechas tengan, pero ya les voy a decir a la secretaria académica que les actualice las fechas y revisen mañana, capaz que ahí están actualizadas. Magister, buenas noches, una consulta. Álceme la mano, porque si no, ¿quién me está hablando? Maoli busca. Ya, pero antes tengo alzada la mano de Carlitos, y luego sigue usted, Maoli. Dígame, Carlitos. Magister, sí me puse punto, yo también actué. Sí. Juan Moreira. ¿Cómo se llama usted? Juan Moreira. Compañera Maoli, ahí está. Boris Navarrete también. Falta el compañero Boris Navarrete. Hoy no se han también. malcriado, que estoy hablando, por favor. Sí, está anotado, Juan Moreira, aquí está, sí está, ya. Maoli, dígame. Quería saber si me había anotado sobre el punto, Magister. Sí, ya les dije que los que hablaron ya les anoté. Navarrete. Sí, a ver, ¿quién más? Carlos Peñafiel, dígame, Carlos. No, yo también quería preguntarle que si sí me anotó en antes que yo actué. Sí, si me dijo el nombre, sí están anotados. Todos los que me dijeron el nombre, sí están anotados. Sí está. Sí, Carlos, le dije, Carlos Peñafiel. sí está. Navarrete Roxana. también, porque yo creo que me hicieron sacar también. No, si no me levantan la mano, no. A ver, Roxana, dígame. El compañero Boris Navarrete, doctor. Mi compañera decía sobre la tarea es que aún no hay que realizarla porque usted aún nos tiene que dar esa clase. Así es, sí, yo creo que por eso sí están atrasadas las fechas. Hay que esperar a que actualicen, claro, porque esa clase seguramente
La veremos No, el... es su clase, lo que ahora usted dijo, sobre el mapa, Ujú. sobre lo que hay del jefe, algo así. Sí, pero esa clase de jefe y líder aún no la Eso hemos... aún no, porque usted todavía no nos ha impartido, o sea, esa Ya le voy a clase. decir que les actualicen la fecha y ahí le pueden revisar mañana. O sea, Mañana está me- actualizado, solo que las personas, o sea, nosotros ya queríamos como adelantarnos en eso, pero ya nos acaba de mencionar que eso todavía no. Ya, ok, está bien, Roxana. Angie, noches nuevamente. Primero lo primero, ya les han dicho. La duración de la materia de ética y moral es hasta el 21 de abril como lo marca el último enlace en vivo, o hasta qué tiempo dura las la clases materia. en vivo hasta el 21 y luego obviamente ustedes tienen que dar una lección, un examen, entonces ahí están las fechas, entonces ese es el tiempo completo del curso. Ya listo, muchas gracias. Ya, ok, bueno, entonces ya les he contestado a todos y nos vemos entonces la próxima semana, que tengan un buen fin de semana, un buen feriado. Listo, Muchas gracias. Tenga linda noche, Magíster. Feriado, Buenas Magíster. noches. Chao. Magíster. Una linda noche. Bien, maestro. Mejor, Boris. Mejor. Váyanse a dormir. Puntos. Activa a la gente. Punto, Navarrete. Comandante Pechuga. Sí. Opina, Poveda. Está robando los puntos. Pulgoso, actívate, Pulgoso. Cabrera se me robó mi punto. Y la comandante Pechuga, por